empezamos. ¿Cómo has estado, Gabriel? Bien, bien, bien. Estuve la Willy manejando en este Me habló William que viene. ¿En serio? ¡Qué bueno! William Mezquita. Él es de Medellín, ¿cierto? Sí, Y la Patricia también era de Medellín, ¿es? es de Medellín, sí. Ella no se animó. Ah, Dice que la ha golpeado mucho el COVID, que anda escasa de fondos, como todos. no, me imagino. Oye, esas canciones que están ahí son de compositores mexicanos. Que acá en Las Chile, voy a oír bien, no las había escuchado. el Chile rural las tiene asumidas como propias. Se hacen versiones, son acá le llaman las rancheras o los Méxicos. Y eso está en contra del Chile rural, no es como parte de la cotidianidad. Y así hay una canción en Colombia que se llama Qué bonita es esta vida, que allá es famosísima y aquí en México casi ni la conocemos y es listos, vamos. Esta segunda. Los cortes nos escuchamos, ¿cierto? Sí, sí hay que hablar de esta parte porque usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca, nos escuchan en el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia y nos pueden sintonizar desde Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Les recordamos que pueden descargar rápido y gratuitamente nuestra nueva app que encuentran en el Play Store de Google y en menos de un minuto los tendremos comunicado con la región, con el estado, con el país y con el mundo. Nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook Live y también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y YouTube. Nos leen en nuestro periódico digital que pueden entrar en www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Un saludo desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 12 de la tarde con 5 minutos y teniendo una temperatura en el altiplano poblano de 19 grados centígrados. Pues buenas tardes, los saluda Gabriel López Castañeda a nombre de Innovación para el Desarrollo Local con Equidad y Ambiente Sustentable Ideas. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo, un gran amigo que desde Chile hace favor de acompañarla, Nahuel Cura Villalmán. Rodrigo, gracias por aceptar la invitación y buenas tardes por allá también. Hola, buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Tepeaca. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes y poder conversar y comentar lo que está ocurriendo a muchos kilómetros al sur de 15 horas con 5 minutos. Está cobrando tu... Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, Gabriel.
Hola. Hola, yo los escucho perfecto, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, listo, perdón, los problemas una disculpa a nuestros radioescuchas, los problemas de la tecnología o la distancia que tenemos con Chile nos está jugando Ah, estas malas. Mira, es parte de lo habitual que hemos tenido que acostumbrarnos dentro de este periodo de crisis sanitaria y en la nueva manera de poder funcionar a partir de la conectividad digital para poder desarrollar muchas de nuestras actividades. Así es que y de mi parte no hay inconveniente y espero y les pido las disculpas del caso a nuestros radioescuchas de Radio TPAK por las dificultades generadas. Así es que eh, saludarles, esperando que se Ya es encuentren parte de bien. la cotidianidad, desde los chicos que van a la escuela, los que hacen el home office y todos, ya estamos acostumbrados a estos luego inconvenientes que nos da la tecnología, que muchas veces por más megas y por más datos que tengamos siempre nos hacen estas malas pasadas. Bueno, Rodrigo, vamos a entrar en materia. Chile para nosotros siempre, bueno, además de que es un país lejano en nuestro continente, pero es un país muy cercano, siempre consideramos a los chilenos como hermanos, como grandes amigos, pero a la distancia, pues muchas veces no podemos entender o cómo es que está Chile. Sabemos que aquí, pues de repente se habló de que había un boom económico, inclusive estaba yo leyendo la prensa en un periódico, el Financiero, un periódico que da noticias económicas, y estaba yo leyendo que de este año Chile estaba teniendo una tasa de crecimiento del 15%, bastante alta para como estamos acostumbrados en Latinoamérica, una tasa de desempleo del 8.4% y un PIB per cápita de 11.376 euros por persona per cápita, cuando en México pues apenas tenemos 7.361 euros en cuanto al Producto Interno Bruto por persona, pero creo que muchas veces pues nos deslumbramos con lo que vemos en la prensa, cuando a lo mejor pueda ser otra la realidad que se vive en el país. ¿Qué nos puedes decir respecto a estas notas que salieron en el periódico, inclusive el día de ayer? Sí, efectivamente, los indicadores macroeconómicos de Chile son, son buenos desde el punto de vista de lo que pudiera estar ocurriendo en la región y que le ha dado a los últimos 30 años una estabilidad financiera macroeconómica que ha permitido poder ir resolviendo parte de las necesidades y de los problemas sociales que como ciudadanía nosotros traíamos en materias básicas, como por ejemplo vivienda, salud, educación y en el aumento de la generación de los ingresos. Ciertamente las cifras dadas el día de ayer por el indicador que es el IMASEC da cuenta de que el desempleo está bordeando el 8.2% y todavía se encuentra bajo los dos dígitos. Si bien la pandemia ha generado muchas dificultades financieras, se ha observado en los últimos meses una leve mejora respecto de la recuperación de puestos de empleo, aun cuando no son en los mismos estándares que podíamos haber encontrado en algunos casos antes del periodo de la pandemia. Y el ingreso per cápita que refleja nuestro país está en un indicador promedio más alto que muchos países de la región. El problema que tiene Chile no es desde la macroeconomía, sino que es en la microeconomía, a partir de condiciones estructurales que han generado desigualdad y exclusión y que han limitado las posibilidades de satisfacer algunas de las necesidades más básicas por parte de un grupo importante de la población y de necesidades que estuvieron presentes y que fueron el origen del movimiento social
que se expresó y se manifestó en octubre del año 2019, a partir y a partir de ese movimiento social hubo todo un planteamiento y una reestructuración política que comenzó con un proceso de aprobación, de un plebiscito que aprobó la generación de una nueva constitución política para el país, que definió elegir mediante sufragio universal a los convencionales constituyentes, que además se fijó que en la convención constituyente que está redactando esa constitución, que va a ser sometida a aprobación popular, la convención está constituida en un 50% por mujeres, ya la paridad es obligatoria, y además un porcentaje de constituyentes que representen a los pueblos originarios de Chile, en una participación también a la población indígena que existe en nuestro país. Entonces la convención constituyente en este minuto está funcionando, está generando reglamentos y está ya comenzando a trabajar en los contenidos de esa nueva constitucionalidad, para ser presentada en el transcurso del año 2022 a la ciudadanía, quien deberá aprobar o rechazar. Y todo ello con el elemento, digamos, que gatilló, que tiene que ver con condiciones de exclusión social y de desigualdad para un grupo importante de personas a lo largo del país, y además de inequidad territorial. Como bien lo señala Gabriel, nosotros estamos bastante al sur de ustedes, y somos un país largo, extenso y delgado de 4.300 kilómetros, donde las diferencias regionales son bastante considerables. Y cada territorio tiene una identidad y una vocación territorial completamente distinta, ¿ya? Entonces, todas esas materias y áreas generaron el planteamiento de la movilización social, que concluyó, o sea, no ha concluido, pero concluyó con la definición de generar una nueva constitución que se aprobó por casi un 80% de la población, y la elección de convencionales constituyentes para la redacción que cumplan con la cuota de paridad de género y de la incorporación de pueblos originarios, y que hoy día está trabajando en una propuesta que será presentada al país en el transcurso del año 2022 y que va a redefinir las condiciones jurídicas, estructurales de funcionamiento de nuestro país. Todo eso tiene que ir de la mano con las condiciones que permitan continuar con un equilibrio económico y un equilibrio fiscal en lo que es la característica económica que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente hay buenos indicadores a pesar de la pandemia. Hay medidas económicas que se han implementado con ocasión de la contingencia sanitaria, como el ingreso familiar de emergencia, como el retiro de los fondos previsionales de la administradora de fondos de pensiones, que además tiene que ver con toda una discusión de fundamento, digamos, de este sistema previsional que nosotros poseemos, y que permitió en los primeros tiempos de los primeros meses de la pandemia poder cubrir las necesidades económicas que las familias estaban presentando. Te lo comento, o sea, la manera de abordar en un principio fue haciendo uso de los subsidios de cesantía y de la suspensión de los contratos, manteniendo los trabajos por un periodo de tiempo que fluctuaba entre los 3 y los 5 meses. Pero luego de ello, como la pandemia se prolongó, se aprobó el retiro de los fondos provisionales de las cuentas individuales que cada una de las personas que han cotizado en el sistema poseían, y luego de ello, finalmente, como continuaban las condiciones económicas, se aprobó un ingreso familiar de emergencia, que es una transferencia de recursos financieros directos que se ha hecho desde el Estado con características universales a la población del país. Entonces, sí, y eso es posible sostener sin generar un gran desequilibrio fiscal en lo económico, aun cuando lo que ha terminado ocurriendo es que estamos con índices de inflación que no
teníamos antes de la crisis social, bastante altos, con precios elevados de los productos básicos en este minuto, y que en definitiva el Estado, a través de su política fiscal y económica, está tratando de contener y generando políticas más restrictivas que permitan hacer contención a esta inflación, porque entendemos que la inflación no es una buena situación y que la inflación finalmente termina afectando a las personas que menos recursos tienen. Es lo, Te interrumpo así, me llama un poco la atención esto que comentas. Hablas de que hay una inflación alta, de qué porcentaje estaríamos hablando, y que chocaría con esa tasa de crecimiento que mencionan los medios que está teniendo tu país. Mira, en los últimos meses la inflación ha subido por sobre un punto, ¿ya?, al mes. Por lo tanto, es posible que al finalizar este periodo del 2021 tengamos una inflación que supere el 10%, lo cual es mucho y no es algo a lo que nosotros hayan sido los números que veníamos trayendo previamente. Ya generalmente eso bordeaba del orden del 3 del 4%. Entonces se estaría generando un 100% por sobre lo que nosotros traíamos como inflación anual, ¿ya? Y eso es malo porque se han resentido el poder adquisitivo de todas las familias, se ha visto disminuido, y ha sido un aumento de precios sostenidos sobre los productos más básicos, ¿ya? Y que eso afecta directamente a la población que menos recursos posee. Entonces hay que hacer hay que hacer contención respecto de ello, porque no es sostenible. Y eso se ha visto, si bien es una condición que está ocurriendo en muchos países del mundo, acá se ha visto influenciado por el aumento de circulante, de liquidez que se ha tenido en los últimos 6 meses, porque ha coincidido los retiros de las cuentas previsionales con el subsidio de transferencia directa que ha entregado el Estado a partir del ingreso familiar de emergencia. Entonces, ha habido bastante circulante, y eso ha generado, ha aumentado la demanda, y por lo tanto han aumentado también los precios de los productos que son demandados. Entonces ha generado todo eso. La incertidumbre y la gran pregunta que hay es qué va a ocurrir, porque el ingreso familiar de emergencia que está dispuesto, el mes de diciembre es el último mes que se paga, ya que se entrega. Y además ya no está disponible, está en discusión en este minuto un cuarto retiro de los fondos previsionales que está en el Congreso y no se sabe si se va a aprobar o no. Y en caso de que no se apruebe, las dos medidas que han dado soporte financiero a las familias en el país ya no estarían habilitadas en los siguientes meses, y quedaríamos instalados con precios altos de productos básicos, con menos dinero en efectivo para poder hacer frente y cubrir las necesidades. Entonces hay una incertidumbre respecto de cómo va a ser la situación en los siguientes meses, y con precios que han aumentado, con medidas que ya habrían concluido su vigencia, y en los empleos que se han recuperado. Si bien tenemos un indicador que es un buen indicador, que es de menos de 2 dígitos, un desempleo de menos de 2 dígitos, eso no tendría que, o sea, en los siguientes meses Bienvenido a Higo, la plataforma prueba que reinventa la forma de hacer. Solventes están siendo los empleos que están teniendo las familias en este minuto, y que puedan generar el ingreso suficiente para poder atender las necesidades. Entonces, estamos próximos a conocer cómo será la situación sin este ingreso familiar de emergencia, y ya si es que en caso de no aprobarse el cuarto retiro de los fondos previsionales, no habría una medida paliativa para quienes en este minuto no poseen empleo, habiendo quedado precios de los productos más básicos con un aumento por sobre lo que estaban los niveles
al inicio de la pandemia. Mencionabas al principio de la plática los problemas sociales, inclusive aquí lo alcanzamos a ver en algunos noticieros, esas protestas sociales que inclusive muchas veces son liderados por las universidades, por los estudiantes. Y también me llama mucho la atención que, por ejemplo, Chile destina 730 euros aproximadamente por persona en el gasto en educación, cuando en México quizá es la mitad de lo que se destina en tu país al gasto educativo por persona, y uno pensaría que con este gasto per cápita que hay en Chile, la educación pues quizás sería de los menos rubros con menos problemas, y es en donde primero salen a protestar contra algunas medidas del gobierno. Sí, hoy día en Chile en relación con la educación el problema no es de cobertura, ¿ya? Desde el punto de vista de la cobertura, la obligatoriedad de la enseñanza básica y de la enseñanza secundaria, también sumado a niveles de educación preescolar, en los niveles de medio mayor y medio menor, está cubierto desde el punto de vista de la prestación del servicio para toda la población que se encuentra en edad escolar. Y respecto de la educación universitaria, la crítica que está planteada es en torno al financiamiento y al acceso universal para la educación universitaria, y donde esté descartado el lucro. De hecho eso está por definición. No es posible poder generar lucro a partir del desarrollo de actividades educativas de carácter superior. Y el problema radica y está presente en la calidad de la enseñanza que se entrega y las diferencias que existen entre la prestación del servicio educacional desde el sector público respecto del servicio de educación que se entrega en los sectores de manera privada, digamos. Entonces, las brechas que existen en la entrega del servicio de la calidad de la educación es lo que está en discusión, porque genera desigualdades en las distintas generaciones que la cursan según el origen, ¿ya? Y si a eso le sumamos que además hay inequidades territoriales, el servicio de educación no tiene el mismo nivel para todas las personas que la cursan acá en el país. Entonces, las demandas sociales a partir de lo que es la insatisfacción en las necesidades de educación, en un principio las movilizaciones del año 2006 y después del año 2011 estaban dadas en un primer minuto por el financiamiento de la educación superior y después por la calidad de la educación en general, ¿ya? Pidiendo que se estableciera la educación como un derecho social y o sea, que está consagrado, dicho sea de paso, como un derecho constitucional. El asunto está en la calidad del servicio en el que se entrega, y en ese sentido se pide una inversión mayor de parte del Estado para nivelar la calidad de los distintos servicios públicos que se prestan, digamos, desde el área de educación. Y te doy un dato, te doy un dato para compartir con los y las auditores de Radio TPAK, que uno de los dirigentes estudiantiles que aparecieron en el año 2011, en tiempos en que era presidenta Michelle Bachelet, y quienes lideraron el movimiento estudiantil, el del 2011, tuvo una característica. El del 2006, el movimiento estudiantil del año 2006, fue liderado por los secundarios, por los que están en enseñanza media. En el año 2011 fue por la educación superior, la enseñanza universitaria. Y curiosamente, los que generaron el gatillante del movimiento social del año 2019 fueron la educación secundaria, ¿ya? Fue la movilización de estudiantes secundarios, no universitarios. Pero los grandes líderes que aparecieron en el movimiento estudiantil del año 2011, uno de ellos hoy día es candidato a la presidencia, ¿ya? Es candidato a la presidencia, que ganó las primarias dentro de su sector
político inicialmente y fue la segunda mayoría nacional en la elección recién pasada del 21 de noviembre y va al balotaje ahora en el 19 de diciembre junto con su competidor que sacó la primera mayoría. Entonces, para que puedas ir viendo el desarrollo de uno de esos liderazgos que apareció y emergió a partir de un movimiento social estudiantil. Y bueno, otro tema que también es importante y en donde México, pues sí, desafortunadamente es uno de nuestros grandes talones de Aquiles, es la corrupción. Y nosotros acá pues pensaríamos que ustedes en Chile pues es un tema en el que van mucho más adelantados que nosotros, aunque aquí el discurso habla del ataque a la corrupción, del ataque frontal a la corrupción, pues desafortunadamente es un mal que cuesta mucho trabajo erradicar. Por ejemplo, para nuestros radioescuchas, de los últimos lugares, pues en México ocupa el lugar número 31, estamos 31 lugares alejados de los países más corruptos, que son pues muchos de los países del África subsahariana o algunos países en Asia y algunos en América también. Pero Chile está en el lugar 67, estamos 36 lugares más adelante que nosotros en el avance contra la corrupción. Mas, sin embargo, en los medios, pues hace tiempo también trascendió un grave caso de corrupción allá en tu país y que pues fue la nota precisamente por ese ataque del que se hablaba de tu país contra la corrupción y de repente darnos cuenta que pues como que no. Sí, bueno, eso está presente la situación de lo que es corrupción dentro del ámbito en general, no solo en lo que tiene que ver con la gestión pública, sino que también en instituciones policiales que tienen que generar o mantener el control del orden público. Ha estado presente en los últimos, ha quedado en evidencia, más que estar presente, ha quedado en evidencia en los últimos años. Y han sido situaciones complejas porque, en definitiva, las instituciones públicas que estaban con un mayor índice de aprobación ciudadana, y precisamente una de las características era el hecho de que no tuvieran estas situaciones de corrupción presentes, han quedado en evidencia y han caído altamente en lo que es los índices de aprobación ciudadana. Y lo que es más complejo es el hecho de cómo ha afectado la convivencia ciudadana cotidiana. Por lo tanto, es una materia de preocupación, es uno de los puntales de las agendas, de los programas, de las agendas de gobierno de los dos candidatos que van al balotaje en la segunda vuelta ahora, como una de las acciones en las cuales se va a abordar con mayor ahínco. Y efectivamente algo que en lo que se destacó, estuvimos presentes en materia internacional, tuvo que ver con un hecho que afectó a la máxima autoridad ejecutiva del país, donde se generó, digamos, un cuestionamiento hacia la aprobación de un proyecto minero donde tenía conflictos de intereses en la máxima autoridad del país, y esto fue detectado y fue presentado por medios de comunicación y por una investigación internacional que se hizo respecto de los distintos casos de corrupción presentes en los países que afectaban a altas autoridades públicas o personalidades públicas, y aparecimos dentro de esa situación. El Congreso tomó conocimiento de información respecto de ello y generó la moción para poder presentar una acusación constitucional en contra de la primera autoridad ejecutiva de nuestro país, que finalmente no prosperó, pero que sí se planteó en discusión parlamentaria para poder llevarla a cabo, lo que hubiese terminado concluyendo con la destitución de la máxima autoridad en caso de que se hubiese aprobado, faltando 3 meses para la entrega del cargo. Situación que desde el punto de vista del retorno a la democracia hubiese sido constituida, digamos,
histórico por la causa, por la destitución desde el Congreso y por la materia, ¿ya? Porque precisamente como tú bien nos señalabas, era algo en lo que como ciudadanía nosotros poseíamos una visión de que eso no estaba presente o que estaba o que no estaban en niveles que pudieran catalogarse como no contenidos, y es todo lo contrario. En los últimos años hemos visto cómo eso ha crecido y ha quedado en evidencia, y es materia de preocupación porque afecta la gobernabilidad del país, afecta la convivencia y desestabiliza la democracia, entendiendo que la democracia es el mejor sistema que puede dar garantías de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que cada una de las personas de las sociedades debiera tener, ¿ya? Entonces, es algo que no nos enorgullece, que todo lo contrario, o sea, con mucho énfasis ciudadano, está presente que son situaciones que no pueden ocurrir, que ha concluido con una alta desaprobación y con una alta desaprobación ciudadana respecto del ejercicio del Ejecutivo que fue, digamos, presentado a partir de los hechos investigados, y que en definitiva la acusación constitucional no prosperó para una destitución. Entonces, no es menor y genera preocupación, tanto así que los dos programas de gobierno, que son completamente opuestos desde el punto de vista de la posición política que ocupan, que han planteado medidas respecto de su eventual gobierno y de cómo se va a trabajar ello, siendo una de las preocupaciones en lo que tiene que ver con corrupción y seguridad ciudadana. Ok, bueno, vamos a nuestro primer corte. ¿Y qué te parece si cuando regresamos pues nos platicas de cómo está el tema de la elección, de la segunda vuelta para la elección del presidente de la República, cómo están los ánimos y qué es lo que piensa el chileno común con respecto a este proceso electoral, ¿sí? Vamos a un corte y regresamos. ¡Chico!
Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca, Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. Radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy a 120 en este Porsche. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-20-0706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. Radiotepeaca.com. Programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Tenemos como invitado a un gran amigo. Vamos a continuar con esta charla con Rodrigo Nahuel Cura. Rodrigo, bueno, acabamos de escuchar una recomendación que nos hace Rodrigo, que se llama El Pájaro Cardenal. Me cuenta que es una canción mexicana, que seré sincero, no la había oído, interpretada por músicos chilenos, que por cierto, aquí hay referencia de grandes músicos chilenos. ¿Qué nos puedes contar de esta canción, Rodrigo? Sí, mira, la oportunidad anterior en la que estuvimos conectados, ustedes me hicieron la gentileza a partir de la explicación de una música, un género que son las chilenas, que se practica allá. Entonces, en esta oportunidad quise compartir, digamos, una versión que hace un grupo de la 9ª región, de la región de la Araucanía, que es una región más al sur de acá, de donde estamos nosotros presentes, de una música que acá nosotros denominamos música ranchera o mexicana, donde es muy escuchada dentro de lo que es el Chile rural, y es de una alta aceptación popular en lo rural en especial. Y en este caso es de un grupo que entiendo que es Mar Azul, que me da la impresión que es de Oaxaca, si no me equivoco, cuya versión la han hecho presente este grupo, que les digo yo que es de una comuna, Lumaco, que está en la región de la Araucanía, o la 9ª región, que está más al sur
de acá de Concepción. Y aprovecho, me tomo de eso, Gabriel, para comentarte que en Chile nuestras regiones tienen nombre, pero esos nombres están, bueno, han estado planteados desde siempre, más comúnmente utilizados hace bastante poco tiempo. Cuando te digo poco tiempo, los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la anterior división administrativa de Chile, en el periodo del gobierno militar, esta nueva división administrativa generó 13 regiones en el país, y las regiones se les asignó un número, ¿ya? No se consideró primero el nombre ni la identidad territorial, sino que se asignó primero el número. Y muchas generaciones crecimos conociendo o nombrando a nuestras regiones por el número. Entonces se comenzó de norte a sur señalando la región, la primera región, la segunda región, y así hasta la región número 13, que en realidad era la 12, porque la región 13 es la región metropolitana, que el equivalente a ustedes sería el DF, ¿ya? El Distrito Federal. Entonces, todavía hay mucha expresión ciudadana que se enuncia o se identifica con las regiones con un número, ¿ya? Con un número, o sea, la octava, la novena, la 10ª región, pero en realidad cada una de las regiones tiene identidad territorial generalmente a partir de nombres de ríos o de que los cruzan, digamos, o de alguna otra característica geográfica que identifica ese territorio, ¿ya? La región en la que estoy yo, desde donde hoy día estamos compartiendo, es la región del Biobío, que lleva el nombre por el río Biobío que nos cruza en toda su extensión. La región vecina, pero en número somos la región número 8. Entonces todavía hay muchas personas que nos señalan como la región 8 o la región 8ª, pero en rigor somos la región del Biobío. La región de la Araucanía es la 9ª región, y el grupo que les acabo de compartir es de esa región, de una comuna de Lumaco, que es una de las comunas más pobres, con mayores niveles de pobreza en el país, lo que ha tenido una característica en los últimos 20 años, que es desarrollar la música y la música popular ranchera o la música popular mexicana, que acá la denominamos, y que es una herencia y que forma parte de la convivencia y de las colaboraciones recíprocas de cooperación que hemos mantenido con México a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Entonces es como se han integrado características culturales de México y se han adoptado acá, ¿ya? Entonces eso como manera de poder expresárselo y señalar. Yo espero que a los auditores de Radio TPACA ese aporte, digamos, haya sido de su gusto, de su agrado, como un presente, digamos, para poder compartirlo junto a ustedes. Seguramente sí, si hay algún radio escucha que nos quiera dar una opinión con respecto a la canción, me vienen a la memoria algunos cantantes chilenos que han tenido gran auge aquí en México. Lucho Gatica, sí, por ahí de los 50, sí, de los 60, de los boleros. Así es. Después en los 70 Los Ángeles Negros, que por cierto el vocalista falleció hace poco, sí. Y bueno, y también ya durante la época de la dictadura, pues grandes referentes cantantes chilenos como Víctor Jara o Violeta Parra, que también tuvieron aquí mucho, se sonaron mucho, ellos dos, Víctor Jara y Violeta Parra, y ya recientemente La Ley o Beto Cuevas, ya con un tipo de rock pop, y ya más recientemente, pues Mon Laferte, que ha hecho su carrera aquí en México, ¿no? Eso debía señalar que nuestra más reciente exportación, que ha sido cobijada, digamos, por México, y planteando el hecho de que se ha destacado, digamos, su carrera en México. Es todo un resultado del cariño y el afecto que desde México se ha podido generar. Y desde acá de nuestra región del Biobío, en particular dos grupos, pero de rock, que no es el estilo ni de la música que acabamos de escuchar, que fueron el grupo Los Tres y Los Bunkers, que son netamente de rock.
y que han hecho parte de su carrera o han fortalecido su carrera estando presentes en México. Así es que hay hermandad cultural y sinergia cultural presente desde mucho tiempo. Así es. Bueno, vamos a regresar a los temas no tan un poquito más aburridos, podríamos decir, de la política. Comentas, van ustedes van a tener una segunda vuelta que aquí en México no la conocemos. Aquí es en una primera vuelta el que gana, aunque gane por un voto, pues es el que se lleva la victoria, y allá con ustedes pues hay una segunda vuelta. Los que tienen un mayor número de votos, los dos que tienen un mayor número de votos se van a una segunda vuelta si la diferencia no es considerable, ¿no? Exactamente, si en primera vuelta no hay una mayoría absoluta, se desarrolla una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías que hayan alcanzado las máximas votaciones. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, recientemente en noviembre, el 21 de noviembre, donde hubo elecciones presidenciales. Bueno, no solamente presidenciales, sino que también de renovación completa del Congreso de Diputados, de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado. Se generó, digamos, esa elección. Y quienes pasan a la segunda vuelta fueron las dos primeras mayorías que disputan en una segunda vuelta, y ahí sí, efectivamente, es quien obtiene un voto más para poder hacerse cargo de la presidencia de la República, que es el Poder Ejecutivo. Hubo 7 candidaturas que se presentaron, 7 candidaturas que disputaron en una campaña con un marco normativo que se tiene que cumplir dentro de lo que es la campaña, sobre todo asociado a lo que es el gasto electoral, al límite del gasto electoral, donde las dos primeras mayorías representan lo que se califica acá como de izquierda y de derecha, y en el caso de la derecha, de los planteamientos de la extrema derecha o de la línea conservadora de la derecha, y en el caso de la izquierda, de la centroizquierda, ¿ya? Pero, y cada uno de ellos, curioso, en el caso de la izquierda hubo unas primarias presidenciales donde se impuso el denominado Frente Amplio respecto de la candidatura del Partido Comunista de Chile. Y fue la carta presidencial del pacto que se denomina Prodignidad. Y en el caso de la centro-derecha, ganó una candidatura, pero esa candidatura ocupó el 4º lugar dentro de las elecciones generales, y el primer lugar lo ocupó el candidato que fue de manera independiente por el pacto que se denomina Frente Social Cristiano, que agrupa al Partido Republicano y al Partido Conservador Cristiano, y que obtuvieron la mayoría individual, la primera mayoría individual en las recientes elecciones, y el candidato de la Prodignidad la segunda mayoría, con una diferencia de 3 puntos entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, es una elección que está abierta, es una disputa voto a voto que se va a dar para la segunda vuelta, donde hay 2 proyectos de país que son completamente distintos. Son completamente diferentes porque hay planteamientos programáticos que provienen desde una visión de la izquierda y planteamientos programáticos desde el conservadurismo de la derecha. Entonces, la gran disyuntiva que existe desde el punto de vista electoral es hacia dónde van a converger los votos del centro. Y los votos del centro estuvieron representados por 3 candidaturas, ¿ya? Centro-izquierda, centro-derecha y el Partido de la Gente. Y en el caso del Partido de la Gente, te comento esta particularidad. Fue un candidato que está residiendo en el estado de Alabama, en su vecino país del norte, en Estados Unidos, que no estuvo presente acá en el territorio de Chile, que lideró una campaña con sus adherentes a través
las redes sociales, lo que él denomina la democracia digital, y que no estuvo presente en debates, en los debates de las candidaturas que se desarrollaron en este tiempo. Y el dato, Gabriel, y estimados auditores de Radio TPAK, es porque él no tiene orden de arraigo acá en el país por deudas de pensión alimenticia, es decir, por no pagar lo que le corresponde a sus hijos en materia de pensión de alimentos. Y ahí existe orden de arraigo nacional, y en el minuto en el que él hubiese ingresado al territorio nacional no habría podido regresar al estado donde hoy día se encuentra realizando su vida laboral activa. Entonces, presentó bastantes argumentos respecto del por qué no podía estar presente en su campaña presidencial, y donde fallaron todas las encuestas y la previsión respecto de cómo iban a ser los resultados presidenciales, es que esta candidatura sacó el tercer lugar, Gabriel. No sacó ni el cuarto, ni el quinto, ni el séptimo lugar, sino que sacó el tercer lugar de la mayoría nacional, ¿ya? Y que un poco adscribe a la línea que ha planteado el desarrollo político de esta candidatura en torno a no converger hacia las posturas políticas tradicionales y a un aburrimiento o agotamiento respecto de la política en general. Entonces fue con un planteamiento que busca y que generó adherentes a partir de ese, entre comillas, desprecio hacia lo que es la actividad política, y que hoy día, y que además tuvieron la capacidad de poder incorporar una bancada en el Congreso con la elección de diputados, de 7 diputados que son del Partido de la Gente, y que van a políticas o indicaciones que ingresen al Parlamento para uno. Entonces, desde el punto de vista de qué es lo que va a ocurrir, hay bastante expectación en torno a cómo va a generar cómo va a estar la elección presidencial, porque son dos visiones de país completamente diferentes, que van a cambiar el rumbo, donde además vamos a estar cruzados por el plebiscito de la aprobación de la nueva Constitución que nos tiene que presentar la Convención Constituyente, donde además todavía nos encontramos haciendo frente a la crisis sanitaria del COVID-19, y donde, sea cual sea el gobierno, no tiene mayoría parlamentaria para poder impulsar las grandes reformas que pretenden hacer, sea cual sea la candidatura que salga elegida, ¿ya? Entonces, hay un panorama o un escenario político que va a tener y que va a generar un cierto grado de ansiedad, por así decirlo, en torno a cómo van a ser los siguientes 4 años y de qué manera puede incidir en la calidad de vida de la ciudadanía, ¿ya? Porque son programas distintos, y para impulsarlos necesitan mayoría parlamentaria, circunstancias que ninguna de las dos candidaturas las tiene, ¿ya? Y la duda está, como es poca el margen de diferencia entre el primer y el segundo lugar, la duda está hacia dónde van a converger estos votos que son del centro, y qué expresión qué decisión van a adoptar definitivamente el próximo 19 de diciembre. El 19 de diciembre son las elecciones, ya en 2 semanas. Sí, estamos en plena campaña. Está en Estados Unidos reuniéndose con entre otras partes de la agenda, se ha reunido con un senador que es Marco Rubio, y con la línea de apoyo político que tenía el expresidente línea republicana. De la línea republicana, ¿ya? Y el candidato de la Pro Dignidad está acá en Chile desarrollando actividad y campaña, y la fortaleza del candidato a Pro Dignidad son las zonas urbanas, ya son las zonas urbanas y los grandes centros urbanos de Chile. La diferencia, por el contrario, en todo lo que es el Chile territorial, de
distinto, digamos, de Santiago, está presente la otra candidatura con mayor presencia. Y hay zonas geográficas, el norte del país y otras regiones, una o dos regiones en el sur, donde este partido que te señalaba yo, que tiene una presencia que pudiera ser considerable desde el punto de vista de la decisión, no del volumen, pero sí de hacia dónde se inclina la balanza. Y ya hoy, precisamente hoy, en México, en nuestro país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está cumpliendo 3 años. ¿Cuál es la lectura que tú como chileno se da desde allá del gobierno que está haciendo, o cómo ven que se están haciendo las cosas aquí en México a nivel presidencia de la República? Mira, ¿cómo se observa México? México se observa en general como un país grande, un país referente dentro de lo que es América Latina, ¿ya? Los referentes de América Latina como países está constituido por dos, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que representan, México y Brasil, ¿ya? Que son las dos grandes potencias latinoamericanas. Y respecto de las situaciones que están presentes en México, que es lo que más se observa, tiene que ver con la seguridad pública, los hechos, los incidentes que ocurren en materia de seguridad pública y asociados también a lo que es escándalos que pudieran estar presentes a partir de situaciones de corrupción presentes en algunos determinados momentos, desde el punto de vista del contexto general. Y sumado a ello, la alegría con la que se enfrenta, la disposición que tienen para poder asumir y generar una convivencia y continuar del pueblo mexicano, eso también es algo que se destaca y que se valora, lo colorido que pudiera ser el hecho de ir generando desarrollo a pesar de distintas adversidades que pudieran estar presentando. Es una materia de reflejo que se quisiera en otros países para poder tenerlo e incorporarlo como parte de la forma de vida, que eso es muy destacable, ¿ya? Eso desde el punto de vista general. Desde el punto de vista de la acción de gobierno, ha tenido una presencia, o se visualiza una presencia distinta de lo que fueron los anteriores gobiernos que estaban dados por el PRI y por el PAN, ya que en definitiva estaban asociados a un centro o a una centro-derecha. Y que se nota, digamos, el hecho de que no forma parte de lo que en esa línea se venía desarrollando por parte de los otros gobiernos. Ahora, no se conoce mucho respecto de cómo es el nivel de aprobación que tiene hacia adentro, o si al tener la transformador que llegó a ser elegido por parte de la ciudadanía mexicana, y que en definitiva frente a ese planteamiento de ese programa desarrollador y desarrollador de derechos que se generó, vaya a poder completarlo dentro del periodo de tiempo que le queda, y los apoyos desde el Poder Legislativo que ha necesitado para poder ir desarrollando y aprobar ciertas materias que son de ley, y que si no existe esa aprobación no se puede continuar avanzando. Pero más allá de eso, y la crisis migratoria, se me olvidaba un elemento bastante importante que tiene que ver con la crisis migratoria y con el desarrollo y el relacionamiento de fronteras y de conflictos de fronteras que poseen de manera permanente con Estados Unidos, es algo que ocupa ahí. Entonces, cómo se desarrollan esas relaciones bilaterales, de qué manera México, los Estados Unidos mexicanos, porque no hay que perder de vista eso. Aquí se piensa que Estados Unidos es un solo país, y no es así. Son los Estados Unidos mexicanos con un nivel de fortaleza, de preponderancia y de participación en América Latina que tiene una consideración fuerte, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera México genera un relacionamiento con el gran país del norte que está presente ahí, que tienen una disputa por una larga frontera, donde además son un país de tránsito desde Centroamérica para poder llegar a la primera economía del mundo? Es una materia que se observa respecto de cómo, qué es lo que hacen los distintos estados para poder contener,
favorecer, cuidar, respetar los derechos de las personas migrantes que están de tránsito y de paso en el camino. Entonces, México es México. México sigue siendo grande, ¿ya? A pesar de las distintas dificultades que pudieran estar experimentando y que en algunos casos pudieran ser estructurales y con ciertos vaivenes, México sigue siendo México y tiene la capacidad de poder estar y de poder estar presente, funcionando en todas las materias, a pesar de las distintas adversidades con las cuales ustedes tengan que convivir. Entonces, eso se observa y eso tiene la capacidad de poder transmitirse más allá de los gobiernos que pudieran estar teniendo, y que es lo que en definitiva hace que a México siempre se le considere un pueblo. Y que parece, bueno, aquí no es una porra hacia el gobierno de la República, pero algo que sí parece es que México está regresando a tener ese liderazgo en América Latina que perdió durante casi 20 años, ¿no? Parece que ahora sí ya se está tomando otra vez a México como un referente internacional, como el hermano mayor de toda Latinoamérica. Efectivamente, es lo que te señalaba, o sea, se puede tener, o sea, si hay dos países de referencia, que sea cual sea la situación que pudieran estar experimentando, siguen siendo referencia, ¿ya? Son México y Brasil. México y Brasil, con todo lo que ocurre, con todo lo que representa desde el punto de vista de las magnitudes, los volúmenes de población y la magnitud de las economías que ustedes poseen, que ambos países poseen, que en definitiva son un referente y son líderes regionales que están presentes, ¿ya? Y que pudiéramos discutir respecto de que se podrían hacer mejor las cosas, ¿ya? Y que si eso llegara a ocurrir estaríamos hablando de potencias a nivel mundial, ¿ya? Pero mientras eso se espera, la forma en la que se continúa avanzando, en la medida en que se vaya teniendo la capacidad de poder ir atendiendo los problemas que las personas poseen, de abordar y de colocar el servicio público en función de las personas, sí es algo que es necesario poder ir rescatando. Y en ese sentido, Gabriel, fíjate que a veces esos grandes impulsores para poder generar esas condiciones no viene de los niveles estructurales públicos que son más de carácter nacional o federal. Están presentes en los gobiernos locales y en cómo los gobiernos locales pueden desarrollar capacidades institucionales con los recursos que se entregan desde nivel federal y desde nivel estatal para hacer frente a las demandas que la ciudadanía presenta. Entonces, el soporte de la estabilidad que da a los distintos países está dado por lo que ocurre en las localidades, está dado por las capacidades que tienen los municipios para poder gestionar aquellos elementos que van a darle gobernabilidad a los países, ¿ya? A los territorios en general. Entonces, si la institucionalidad pública no se debilita o permite seguir funcionando, es porque los municipios están presentes ahí, y están presentes ahí independiente de quién esté liderando el poder del Estado, de los estados o del poder federal. Entonces, a no perder de vista ello y la relevancia que implica lo local, porque el país se construye desde lo local. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad que es poder fortalecer los gobiernos locales y estar acompañando dentro de todos los procesos ciudadanos que en las localidades se viven y demandando y exigiendo de quienes tienen que prestar el debido soporte desde el nivel estatal o desde el nivel federal para que ello ocurra. Entonces, ahí, eso ocurre en todos los países. O sea, acá es exactamente lo mismo. Recién tuvimos las elecciones de gobernadores regionales, que es el equivalente a los gobernadores de los estados, por sufragio universal. Eso para nosotros es completamente nuevo, algo que ustedes vienen con una práctica de años instalada. En el caso nuestro, está recién funcionando la elección fue en mayo del 2021. La asunción del cargo de los primeros y las primeras gobernadores regionales, hay dos mujeres que son gobernadoras regionales, asumieron el cargo en el mes de julio de este año, ¿ya? Y tienen un periodo por ley de 4 años, pero en la práctica, como se atrasó por el COVID-19 la elección, van a ser 3 años y medio, donde nuevamente se va a ir a elección. Entonces,
el fortalecimiento de lo local y de lo regional es algo que contribuye a que los países puedan mantener y poseer una cierta estabilidad institucional, porque permite que funcionen los servicios en la medida en que se desarrolla de una manera apropiada, permite que los servicios continúen siendo prestados independiente de las situaciones a nivel macro que pudieran estar ocurriendo. Ya nada más para terminar, me hace un comentario, una radioescucha, que, bueno, ya tú nos darás el dato exacto, me dice que comentaste que Chile es un país muy angosto, ya nada más quizá para que nosotros en México nos podamos ubicar, sería como si estuviéramos viendo el mapa de México y viendo la franja que es Baja California, de La Paz a Tijuana, que es esa península, más o menos así de ese ancho debería de ser Chile, a reserva de que tú nos digas cuál es la parte más angosta y más... De hecho, la parte más angosta está en el extremo sur del país, donde no son más de 50 kilómetros entre lo que es el límite con Argentina, que es la cordillera de los Andes, y los canales australes. El promedio de lo que es el resto del país no supera los 200 kilómetros desde la cordillera, desde los puntos más elevados de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, a excepción de la región norte del país, donde ahí hay dos puntos que son el punto de frontera tripartito, donde está Bolivia y Argentina, y Chile. Desde ese punto al Océano Pacífico son 400 kilómetros, 380 kilómetros de ancho, pero de largo somos 4.300 kilómetros. Si tomáramos un vuelo directo, sin escala, de Arica, que es la ciudad más grande en el norte de Chile, en el extremo norte de Chile, hacia Punta Arenas, que es la ciudad en la región de Magallanes, sería un vuelo directo de 6 horas, sin escalas. En los hechos no existe ese servicio que sea un vuelo directo, porque todos los vuelos, al menos para alguien que quiera viajar de Arica a Punta Arenas, a lo menos tiene que hacer una escala en la ciudad de Santiago, y eso te va a significar por lo menos 2 horas, por lo tanto tienes que pensar tú en un vuelo de 8 horas. ¿Para qué? Para poder cruzar a lo largo de todo el país. Entonces, saquen ustedes su propia referencia, cuánto demora un vuelo del estado sur de México hacia el estado más de la zona norte, y pueden ustedes ahí establecer la referencia en torno a la cantidad de kilómetros que hay que recorrer para poder cubrir de norte a sur del país. Así es, entonces le digo, como referencia, pues tenemos lo que sería la península de Baja California, pero sí en distancia yo siento que sería recorrer de Chiapas a Sonora, que son más o menos 4.000 kilómetros, lo que es la extensión de Chile desde la parte sur hasta la parte norte. Yo creo que sería más o menos esa distancia desde Chile hasta Sonora, por ahí, que más o menos son los 4.000 kilómetros, que es bastante largo el país. Y tienen una población de cerca de 20 millones de chilenos. Somos 19 millones de habitantes. Bueno, Rodrigo, pues llegamos al final de su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes de cómo quedan las elecciones ahora el 19 de diciembre. Ojalá, pues, a quien decidan ustedes que gane, pues sea lo mejor para el país. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá pronto podamos volver a tener otra plática. Encantado, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos escuchan a través de Radio TPAK y la gentileza de poder estar presente en sus hogares a partir de esta emisión. Y encantado, conversamos para conocer cuál fue el resultado y qué situación nos depara el futuro que como país elijamos. Así que... Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos con otra canción de este grupo, Los Blanquinos Alegres, que se llama El Aguacero, otra canción mexicana que suena mucho en Chile. Pues muchas gracias por su preferencia y nos estamos viendo en una próxima emisión de su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Hasta luego. Listo.
desde la novena región de Chile, como la de Lumaco, te presentamos. Bueno, un saludo, un abrazo. Abrazo, que estén bien. En la Chao, 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 Jesús. Échale, compadrito. ¿Y cómo lo baila? Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla. Sí, las palmas, palmas, palmas arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! El aguacero que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco, y con este frío que me está... Lo que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco, y con este frío que me está matando, y el aguardiente ya queda muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Pero qué ritmo les traigo con sabor a cumbia. Y saltando, saltando, saltando. Hey, 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 hey. Para mi cosa fue por la mañana, tú sabes, compa, que anduve gozando, y allá en Oaxaca anduve bien sabroso. Y